Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos en un nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi, enfocado en teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana y todo lo que te pueda servir para que vos puedas crecer a la imagen de Jesucristo. Bueno, estamos en 19 de septiembre de 2024. Supuestamente, ayer y antes de ayer, dependiendo del lugar donde uno esté, se había dicho desde hace un tiempo largo, unos meses largos, un año casi, que el Señor Jesucristo vendría a arrebatar a su iglesia entre el 17 y 18 de septiembre. Para algunos el 17, para otros el 18 o algo así entendí yo. Bueno, estamos en 19 y no ha sucedido absolutamente nada. El objeto de este video no es, como he visto en algunos lugares, no es burlarme ni escarnecer a las personas que han puesto su buena fe en creer en esta falso cálculo, puedo llegar a decir, y voy a explicar por qué no solo falsa profecía. Falsa profecía es cuando decimos que en el nombre del Señor va a suceder esto, que el Señor nos reveló esto y no sucede, entonces es una falsa profecía. Y cada uno sabe. Yo no soy quien para juzgar a absolutamente a nadie. Eso está en las manos del juez justo de nuestro Dios. Pero el problema es que todo esto trae dolor y lastima a la iglesia, porque este es un tema tan fundamental, este es un tema tan transversal de la iglesia de Cristo, que va más allá de las denominaciones, de los enfoques dogmáticos, porque todos esperamos a nuestro Señor. Porque hay promesas grandes y ciertísimas en la doctrina escatológica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el arrebatamiento de la iglesia pertenece a esa enseñanza, a esa doctrina, enseñada por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. Quizás no enseñada en el Antiguo Testamento, tal vez en algunas ocasiones anticipada, pero como partimos de la tesis de que Israel no es la iglesia y que en el Antiguo Testamento no está la iglesia, y si entendemos bien lo que dice el apóstol Pablo de que la iglesia es un misterio, entonces todo lo que atañe a la iglesia lo tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas. Porque los evangelios, si bien apuntan a la iglesia, preparan el camino para la iglesia, pero en los evangelios aún estamos en un estado intermedio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces tenemos que hilar muy finito las profecías y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y determinar cuáles tienen que ver estrictamente con la iglesia como pueblo de Cristo, de gentiles y judíos, y cuáles apuntan solamente a las promesas que tienen que cumplirse solo para el pueblo de Israel, para los judíos, que aunque crean en el Mesías, no son parte de la iglesia. Si tenés esta visión, ¿no?, bíblica, escatológica, que fue sustentada y es sustentada por el premilenialismo dispensacional. Ahora, volviendo al tema, no es la intención de este video defenestrar a absolutamente a nadie. No es la intención de este video polemizar con las declaraciones de ese grupo cristiano evangélico, no estoy seguro, que aparece ahí en YouTube,
que están atrás de este hombre que empezó a generar todo esto de que el rapto de la iglesia va a ocurrir el 17 y 18 de septiembre de este año. Eh, Tempone, creo que es. No es mi intención, porque no me dedico a esto. No estoy ni cazando grupos, ni absolutamente nada de eso. Mi intención es, en este canal, exponer la verdad y exponer la enseñanza de la verdad, que es la teología. Eso es lo que me gusta. Exponer la enseñanza de la verdad, de la palabra, la enseñanza de la verdad en el conjunto de la revelación, tanto de la revelación natural como la revelación especial. A eso le llamamos teología. Y la teología no está divorciada, queridos hermanos y amigos, no está divorciada de una vida de comunión plena. Es más, una vida de comunión plena implica una teología fundamentada en la palabra de Dios, una buena teología fundamentada en la enseñanza de la palabra de Dios, en la doctrina de la palabra de Dios. Ha habido también algunos comentarios en el video anterior que levanté hace una semana, en el cual no decidí decir ni una sola palabra, ni responder a los hermanos que allí participaron, que doy gracias a Dios por su participación en ese video. Jamás voy a censurar absolutamente a nadie por sus opiniones, porque este canal es abierto. Lo único que pido es que dejemos abajo los ataques ad hominem. No ataquemos personas. Yo no voy a atacar jamás personas. Sí, debatamos conceptos, debatamos miradas, acercamientos a la escritura, todo lo humano que está alrededor de la revelación, eso se puede debatir. Todo lo que eh, trate de asentar una base doctrinal en base a la escritura, se puede debatir. El tema de las revelaciones, las profecías, se puede debatir. Además, la escritura dice que debemos debatir. Por eso, este video no tiene como objeto eh, atacar absolutamente a nadie, sino desde una pastoral sentida, porque eso es lo que soy yo soy pastor. Dios me llamó y trabajo en eso y sirvo al Señor en eso y ministro en la iglesia del Nazareno en eso. Desde una postura pastoral, animar a los creyentes que quizás quedaron defraudados, a los creyentes que tal vez están repensando el arrebatamiento antes de la tribulación. Por favor, no lo hagas. El arrebatamiento antes de la tribulación es una doctrina bíblica. Es una doctrina creída por los apóstoles y por los primeros cristianos de los primeros siglos. Es cierto que muchos dicen, bueno, pero la postura oficial era el arrebatamiento al final de la tribulación en la segunda venida, cuando el Señor posa sus pies en el monte de los olivos, o un poco antes de eso. Eso es verdad en la mayoría de los escritos, pero hay escritos que también aluden a el arrebatamiento antes de la tribulación y les invito a, creo que lo he mencionado, después vamos a hacer un estudio más profundo, les invito a ver la figura de Efraín el Sirio o Efraín el Sabio, que era un padre de la iglesia oriental de los primeros siglos, que dejó fundamentada la enseñanza de la reunión de Jesús con su iglesia
antes de la tribulación. Entonces, es una postura que ha sido creída por la Iglesia de Cristo en los primeros siglos y que la encontramos en la palabra de Dios. No es solo, como dicen algunos, algo que surgió con Darby a mitad o a principio del siglo XIX. Después, tenemos que evitar que, y mucho más grave que no creer en la postura del arrebatamiento pretribulacional, que muchos se alejen del Señor pensando que el Señor no va a volver. No debemos dejar de que la impaciencia gobierne nuestra manera de vivir con Cristo. No tenemos que permitirlo. El mensaje central del arrebatamiento antes de la tribulación es de consuelo, no es de frustración, no es de desengaño, no es de tristeza. Pero nosotros tenemos que tener el enfoque correcto. Y ese enfoque correcto no está en tal iglesia, en tal persona, en tal movimiento, no, ese enfoque correcto está en las escrituras, en la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo habla hoy a sus hijos. Yo sé que el Espíritu Santo guía a sus hijos. Y yo no estoy en contra de ninguna manera, estoy en contra del obrar del Espíritu Santo y la guía que Él hace de manera personal, revelando su voluntad. Pero el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Así que en este video, además de mandarle un saludo a todos los que pudieron escribir en el video anterior y participar, les invito a hacerlo también. Quiero eh, presentarles algunas posiciones bíblicas en cuanto a este tema para que nos puedan ayudar a tener esa perspectiva correcta acerca del arrebatamiento de la iglesia y no frustrarnos ni ponernos mal con esto que sucede siempre. Lamentablemente sucede, ha sucedido y sucederá en el afán, en la impaciencia. Todos queremos que el Señor venga. Entonces empezamos a hacer cálculos, empezamos a seguir a personas que dicen, yo sé cuándo vendrá. Lo que tenemos que hacer es simplemente tener el corazón dispuesto a oír la voz de Dios, pero a oírla en primer lugar desde las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra. Después, si el Espíritu Santo quiere hablarte por un sueño o quiere hablarte audiblemente, el Señor es soberano. Yo soy, como cristiano, en cuanto a esa forma de actuar de Dios, soy abierto y no niego ni voy a censurar jamás las experiencias, pero tengamos cuidado, son experiencias. Yo lo que he visto este último tiempo es que muchos, después de que se haya consolidado este anuncio, digan, yo recibí del Señor esto, el Señor me dijo, me confirmó la fecha, yo oré y el Señor me habló. Eh, Tengamos cuidado con eso. Vayamos a la palabra más segura, que es la palabra de Dios ya revelada. Vivamos una vida en comunión con Dios, en oración, en servicio, en amor, llenos del Espíritu Santo. Y si Dios quiere actuar en nuestras vidas, permitámosle. Pero Dios nunca va a contradecir su palabra. Nunca lo va a hacer. Quiero, en primer lugar, compartirles lo que dice la Escritura acerca de la perspectiva que tenemos que tener en cuanto a cómo esperar el arrebatamiento ciertísimo.
que ha de suceder en cualquier momento. Puede suceder hoy. Por eso tenemos que estar preparados. Puede suceder mañana. Tenemos que estar listos, pero anhelantes. Y esto nos tiene que traer consolación, no desolación, no ansiedad, sino consolación y ánimo de seguir sirviendo al Señor hasta el final. Quiero compartirles, vamos a compartir ahí, a ver si puedo compartir. Bueno, vamos a esperar un poquito. Saludo a todos los hermanos y amigos que van a ver este video. Dios les bendiga en gran manera. Bien, ahí creo que se está viendo. Bueno, me voy a poner un poquitín más grande. Estamos acá con esta página, Bible Server, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18. Acá tenemos el eje de la revelación en cuanto a la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a leer, está en la versión BTX, Biblia textual. La estoy eligiendo ahora porque es una versión que se acerca más a los originales, a las copias más, a las mejores copias, a las que se acercan más a las originales, así que vamos a estar compartiendo lo que dice la Escritura. Quiero expresarte simplemente lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, sino lo que dice la Escritura desde la escatología bíblica. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es revelación de parte del Señor Jesucristo. No está hablando Pablo, está hablando el Señor Jesucristo. Que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y la BTX hace una aclaración que este versículo, en la parte que dice hasta la venida del Señor, tendría que decir literalmente, del griego, literalmente tendría que decir hasta el encuentro con el Señor en el aire. Eso es lo que intentó decir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Los que quedemos hasta el encuentro del Señor en el aire, con el Señor en el aire. Es decir, que no se refiere a la segunda venida en gloria con sus ángeles, con los santos, poniendo sus pies en el monte de los olivos, sino que se refiere a un encuentro anterior con su iglesia, tanto muerta como viva, en el aire. ¿Sí? Esta sería una de las pruebas también textuales que nos apuntan a el arrebatamiento pretribulacional. Porque el Señor mismo, perdón, el verso 15, por lo cual, no, perdón, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es la parte que quiero hacer hincapié, el verso 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consolaos
los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes qué? Esto de buscar fechas, la hora, el día, las fiestas, las señales, no traen consolación. Es todo lo contrario. Trae disgusto cuando no sucede, trae desengaño, incluso te empuja a no creer que el Señor va a venir e incluso te lleva a la incredulidad. Ese es el peligro. Por eso yo con este video quiero animarles a que permitan que el Señor derrame su amor sobre sus vidas, a que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia traiga consuelo a nuestro corazón, porque nos muestra a un Cristo de poder que ha de reinar sobre todos, pero que nos tiene en cuenta. Sabe de nuestro sufrimiento, sabe lo que la iglesia ha sufrido desde que Él dejó a sus apóstoles allí en el Monte de los Olivos hasta hoy. Lo sabe. Por eso nos ha dejado este mensaje de consuelo, esta doctrina de consolación. La doctrina del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia trae consuelo, trae paz. Y esto lo vamos a ver repetidas veces en el mensaje escatológico del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Después, a ver si puedo, esperen un poquito, a ver si puedo. Quiero compartirles el capítulo 5. Vamos a ponerlo acá. Bien, aquí está. Cuando habla de la destrucción del día del Señor, allí en el versículo 4, acá del 1 al 3 está hablando para los incrédulos, para aquellos que no quieren saber nada con el Señor. Por lo tanto, ese día será día de juicio. La tribulación será día de juicio, de ira. Pero para la iglesia no, porque la iglesia no ha de pasar por la tribulación. Esa es nuestra esperanza. Pero fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En primer lugar, tenemos que saber dónde están parados nuestros pies espiritualmente, en las tinieblas o en la luz de Jesucristo. Para que él, dice, para que aquel día no os sorprenda o os sorprenda como un ladrón que cae en cualquier momento y nunca es esperado. Versículo 5. Porque vos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y acá tenemos que remitirnos a lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, la noche viene y en la que no se puede trabajar. Ten en cuenta eso que dijo el Señor Jesús. En la noche no se puede trabajar. Obviamente en el contexto del siglo primero, que era muy difícil trabajar de noche. Hoy no, hoy hay muchos que trabajan de noche, pero estamos en el contexto del siglo primero. Y acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice como iglesia que
somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y al llamarnos hijos de luz, nos está llamando personas que trabajan para aquel que es la luz, para que la luz de Cristo alumbre a todas las naciones. Y después, en el verso 6 dice, no durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá Pablo vuelve a relacionar el mensaje escatológico de el día del Señor y la segunda venida de Cristo con también el episodio del encuentro de la iglesia con el Señor en el aire, que es el arrebatamiento pretribulacional. Entonces nos dice, nos vuelve a decir, no durmamos, pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y tenemos que conectar este velar con el hecho que somos hijos del día. De día se trabaja y de noche se espera, se está atento. Y algunos piensan que velar significa estar siempre eh, atentos a las fechas, las señales, eh, a, a lo que dice de tal político o lo que pasa en tal nación o tal desastre. ¿Significa eso velar? ¿Es eso lo que dice acá en el contexto de este pasaje, que velemos? Si lo unimos solo con el versículo anterior, velar significa ser tanto en cualquier momento hijo de la luz. Que la luz de Cristo brille en nosotros en toda circunstancia. No solo en el hecho de estar atentos a que el Señor pueda venir o a las señales o a lo que dice la Biblia en cuanto a fiestas, no en eso. Podemos hacerlo, pero no es lo que nos dice acá el pasaje, sino que velemos dejando que nuestra luz ilumine a otros, que la luz esté encendida. Después dice allí en el versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, vistiéndonos, o sea, la sobriedad implica tener esta armadura de fe y amor y con el yelmo de la esperanza de salvación en la venida y en el encuentro con el Señor en el aire. Otra vez, ser sobrios no significa estar todo el día mirando los misterios numerológicos de la Biblia, ni las señales, que hay que estar atento, obviamente, sí, para no perdernos de lo que Dios tiene para nosotros en su segunda venida. Pero acá específicamente el Espíritu Santo nos dice, acá te está hablando el Espíritu de Dios, te dice que tenés que ser sobrio, estar en tu punto óptimo, no estar enloquecido, no estar con la mente en cualquier cosa, inclusive en las cosas secretas y específicas del estudio de la Biblia, no, estar sobrio, estar o caminar bajo esa línea, vistiéndonos con la coraza puesta de fe y amor. La fe implica la confianza en Dios, total y completa. Vivir por Él y para Él. Y amor significa que el amor de Cristo habita en nuestros corazones, perfeccionándonos y a la vez demostrado a los demás.
y con el yelmo de la esperanza de la salvación, esperando a nuestro Señor cada día, cada momento. Y acá viene la promesa en el verso 9, dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y este último versículo de esta parte del pasaje se relaciona con el verso 18 del capítulo 4, por lo cual exhortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Es decir, que el mensaje del arrebatamiento de la iglesia tiene que ser de consolación, de exhortación y edificación, que es el centro o son los tres puntales de la profecía. La profecía no puede desvirtuar tu mente y traer ansiedad a tu corazón. La profecía tiene que traer consuelo a tu corazón. La profecía no puede traer desengaño, no puede traer duda acerca de Dios porque las cosas no pasan como vos querés que pasen, sino que tiene que edificarte y tiene que animarte. Eso lo hace en mi vida. Por eso yo quiero compartirles humildemente esto que yo siento de parte de Dios. No, no tengo tanta sabiduría y quizás no tanta experiencia como algunos, pero dejo que Dios sobre en mi vida. Desde el día que Él me llamó a la salvación y sigue trabajando en mi vida todavía. Y lo espero cada día, cada momento. Cuesta, obviamente que cuesta, pero lo espero, lo espero. Estoy con el apóstol Juan y el Espíritu que le dice, ven Señor, ven, ven pronto. Pero no porque estoy impaciente y ya no doy más, no, porque quiero vivir o vivo de acuerdo a esto. Y yo te animo a que lo puedas experimentar. Nos gusta experimentar cosas. ¿Por qué no experimentamos la plenitud de las promesas de la palabra de Dios en nuestra vida por medio del obrar del Espíritu Santo en este tema de el arrebatamiento de la iglesia? Y para ver el tema este, o para cerrar el tema de si, porque me lo dijeron en los comentarios, si está bien o está mal eh, hacer investigaciones, eh, dar fechas del arrebatamiento. Uno dice, bueno, no es de la segunda venida. El arrebatamiento, si bien no es la segunda venida, es un evento diferente, entra dentro del plan de Dios para la consumación de la salvación. Entra dentro de ese plan para la instalación de su reino acá en la tierra y después por la eternidad. Entra dentro de ese plan. Quiero llevarte a Hechos. Pido disculpas por la lentitud de la compu, está un poquito sobrecargada. Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. A ver si lo pueden. Ahí está. Era el verso 6. Sí, ahí está. No, no me acordaba. Bien. Espero que se vea bien. No suelo usar mucho los elementos para agrandar acá, pero yo tengo la seguridad, la certeza, la fe de que se ve bien. Bueno, va a empezar el verso 6. Dice, así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tenemos que entender esta pregunta fascinante. ¿Qué quisieron decir los discípulos cuando le preguntaron al Señor Jesucristo si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Lisa y llanamente, si se iba a cumplir la profecía del Antiguo Testamento y que el mismo Jesús les había dicho de que él iba a reinar sobre Israel de manera literal, tal como dice las Escrituras, Zacarías 14, eh, Isaías 11, Isaías 65, Isaías 9, bueno, la mayoría están en la profecía de Isaías. Te animo a que la estudies, la profundices, estudiándola y conociéndola de acuerdo a su contexto. No de acuerdo a lo que otros dicen, sino de acuerdo al contexto que la misma escritura da. Bueno, ellos tenían esa mirada acerca del reino, que incluía la promesa del retorno del Mesías, la plenitud del reino del Mesías, profetizada en Daniel capítulo 7, y le preguntaron al Señor si la restauración iba a ocurrir en ese tiempo cronológico. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Él les dijo, versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Si yo quiero que venga ya y quiero saber cuándo, bueno, no te toca saber cuándo es. No nos toca saber la época. Puede ser en el siglo XXI, puede ser en el siglo XXIV, en el siglo 35. No nos toca saber el tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? En primer lugar, lo que dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos toca a nosotros. Vivir en la plenitud del Espíritu y cumplir con la gran comisión. Llevar el Evangelio a toda criatura. Dejar que el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestras vidas. Con poder transformador, santificador y con el poder que atrae hacia la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Saber los tiempos, las épocas del arrebatamiento? No. Vivir en la plenitud con Dios hasta que Él venga. Después hay otros pasajes que podemos explorar que son muy, pero muy claros, ¿no? Por ejemplo, y voy a remitirme a algunas de las cosas que dice allí, Mateo 24, vamos a avanzar un poquito, esperen un poco, esperen acá, acá está. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor.
Otra vez, la misma advertencia que nos da el apóstol Pablo. Esta es antes que la que dio el apóstol Pablo. Entonces vemos que es un precedente, que el mandato del Señor a su pueblo, ya sea acá a los judíos creyentes como a la iglesia posteriormente, es el mismo: velar, estar siempre sobrios, en línea y a su vez preparados. ¿Cómo velamos? Dice el verso 43: pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Verso 44: por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Ahí haciendo estudios numerológicos, estando ahí mirando todos los videos de YouTube y todos los Instagram que hablan acerca de las fechas del anticristo. No. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Verso 45: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Verso 46: bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así. Dice, dando el alimento a tiempo. ¿Qué significa dar el alimento a tiempo en este contexto? Preparar la casa, servir a la otra servidumbre, dar los alimentos, pan, los víveres, todo el trabajo de un mayordomo. Vos y yo, como cristianos, somos mayordomos. Tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, de edificar a la iglesia de Cristo y de vivir en comunión con Dios. Es una responsabilidad de servicio en amor. Entonces, ¿cómo esperamos velando a que el Señor venga, hasta que ocurra el arrebatamiento de su iglesia, trayendo esto que está en contexto de los judíos creyentes a la iglesia? Simplemente sirviendo en amor, viviendo en comunión los unos con los otros, no criticando al hermano, no injuriando, no peleándome con todos por denominación, por doctrina, no, sirviendo con amor, predicando el Evangelio, edificando a los bebés en Cristo que se acercan al Señor, que son transformados y renacidos por el obrar del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. Y después nos advierte, allí en el verso 47, nos da un, un aliciente, diciendo: el Señor dice, bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo haya haciendo así. Que no te encuentre mal porque no vino ayer el Señor, que te encuentre sirviéndolo, que te encuentre en oración, que te encuentre dándole discipulado a personas que no conocen, que están creciendo a la imagen de Jesucristo, que te encuentre sirviendo con amor a tu familia, que te encuentre predicando por las calles el Evangelio, que te encuentre en comunión con tus hermanos, que te encuentre en la llenura del Espíritu, que te encuentre en santidad. Bienaventurado vas a ser si te encuentra así el Señor. La promesa es que lo pondrás sobre todos sus bienes. En el reino milenial, obviamente. En el cielo primero, después en el reino milenial. Pero si aquel, verso 48, siervo malo, dice en su corazón, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo en día que no aguarda y a la hora que no
conoce y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Este es el peligro de descuidarnos, de decidir ir a las tinieblas, como dice el apóstol Pablo, de dejar de estar sobrios y de velar en la luz de Jesucristo por causa de estas cosas, de que el Señor viene el 18, el 24. El peor daño que esto puede generar es alejar a un creyente de Dios. Sé que hay hermanos que dicen que un verdadero creyente jamás va a perder la salvación. Bueno, este siervo de acá es un siervo del Señor, es el mismo siervo que toma la decisión de no esperarlo más, de entregarse a su carnalidad y de darle la espalda a Dios, de vivir el minuto para él mismo. Para ser siervo tiene que haber sido también hijo, hijo y siervo, amigo del Señor, como dice Juan 15. La salvación puede perderse. Por eso tenemos que estar alertas y atentos todo el tiempo. Bien, no quiero alargar más el video. Tendría que responder también algunas cosas que me pusieron allí en los comentarios, que yo voy a tratar de responderles personalmente ahora que ya pasó la fecha. Quería respetar esa fecha, mostrar que no hay ningún sentimiento en contra de cualquiera que haya dicho cosas contra mí. No, no lo hay. Tampoco voy a defenestrar absolutamente a nadie, pero sí en mi corazón tengo el sentir de, quizás sea por mi llamado pastoral, pero tengo el sentir de exponer la verdad, de presentar el alimento sólido, para que no haya ya tantos niños espirituales, sino gente madura que crezca a la imagen de Jesucristo. Vamos a dejar de compartir. Y creo que ese es el afán, ¿no? A veces estar en estas cosas, habla de eh, esto de ponerle fechas a la venida del Señor, habla de infantilidad espiritual. Yo no estoy en contra de ninguno de los grandes predicadores y siervos y siervas de Dios que tienen vidas íntegras y que se dedican al estudio profundo de la escatología bíblica. Doy gracias a Dios por ellos. Si no fuera por personas como Walburt, eh, Evis Carballosa y otros que, bueno, ahora están ahí en mi archivo, pero no vienen ahora a mi mente, pero están allí. Tal vez vos los conocés. Eh, si no fuera por ellos, quizás nuestro entendimiento acerca de estos temas escatológicos sería muy básico. Doy gloria a Dios por esas personas, pero el, el tener este afán de estudiar las cosas que han de venir, las cosas del porvenir, en el plan de Dios, no nos tiene que alejar de nuestro propósito de vivir en comunión plena con el Señor, de demostrar el amor de Cristo a otros, de predicar el Evangelio y de vivir en consuelo, edificándonos los unos a los otros y creciendo a la imagen de nuestro amado Salvador y Señor. Maranata, queridos amigos y hermanos, Señor viene en cualquier momento, vivamos en santidad, vivamos para Él. Y como dice el apóstol Juan, amémonos los unos a los otros. Como dice Pablo, amémonos como Él nos amó, como el Señor también nos dejó ese mandamiento, amémonos como Él.
nos ha amado. Dios les bendiga, gracias. Si llegaste hasta acá, te agradezco. Deja un like. Si querés, comentalo, por favor. Si estás en total desacuerdo, ponelo también. Si querés ponerme un dislike, ponelo también, no hay ningún problema. Siempre con respeto, en amor. Eh, Oremos los unos por los otros, oremos por aquellos que se sienten defraudados, oremos por aquellos que están enojados porque sienten que se los está acusando de falsos profetas. Bueno, tengamos cuidado con decir, el Señor me dijo, me reveló, y no sucede, porque estamos avergonzando el nombre del Señor. Eh, Como te dije al principio, no estoy en contra de que eso suceda, porque eso sucede. Dios habla, Dios llama, Dios opera. No soy cesacionista de ninguna manera, pero siempre obra de acuerdo a lo que Él reveló. Él obra de acuerdo a esa manera. No va en contra de lo que Él reveló. Entonces, sigamos eh, edificándonos en el Señor como cuerpo de Cristo, de todas las denominaciones, ¿no? Tal vez me escuchan bautistas, hermanos libres, pentecostales, hermanos de la iglesia en Nazareno, metodistas, presbiterianos, menonitas, quien sea, somos uno en Cristo Jesús. Sí, vivimos de acuerdo a la enseñanza de la Escritura y tenemos, como dice el apóstol Pablo, un solo Dios, una fe, un bautismo. Así que saludos y nos vemos en el próximo video. Por favor, si no lo hiciste, suscríbete, sé parte de este canal. Si querés sugerirme algún tema teológico, escatológico, me encanta la escatología, soteriología, lo que vos quieras. Voy a estar allí viendo las opciones y eh, voy a seguir subiendo, ¿sí? Dios te bendiga en gran manera. Que la paz del Señor llene tu corazón.